El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Hola, hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus, reciban como siempre nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús con nuestra hermana Norma y Diana Martínez, para llevar a ustedes nuestras reflexiones sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía de este domingo, que es el tercer domingo del tiempo ordinario del año 2022. Comenzamos levantando nuestras manos al cielo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por su misericordia, por su fidelidad, por su amor, que nos permite estar aquí con ustedes en este programa. Le pido perdón por mis fallas, por mis debilidades, por mis pecados, y le pido que su Santo Espíritu nos acompañe y nos guíe en este programa para llevar una palabra de luz, de guía, de ayuda a nuestras hermanas y nuestros hermanos televidentes. Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, amén. ¿Qué tal, Normillana? Muy bien, Manuel, ¿y vos? Bien. ¿Ha estado bien de salud? Ya estoy recuperado. Ya está recuperado. Totalmente. Ah, qué bien. Era una gastritis. Gastritis, wow. Una gastritis muy fuerte. Wow, muy fuerte. Muy fuerte. Bien. Pero gracias Pero a no Dios. me duró mucho. Ah, bueno, gracias a Dios te la atacaron rápido. Sí. Bueno, y hemos llegado al tercer domingo del tiempo ordinario ya. Después del bautismo del Señor y después del primer signo o milagro en las bodas de Caná. Llegamos a este tercer domingo. Y las lecturas son las siguientes. La primera lectura es del libro de Nehemías, capítulo 8, versículo del 2 al 4, versículo del 2 al 6 y del 8 al 10. Prácticamente hasta el 10, con unos 2 versículos que se saltearon. El salmo responsorial es el 18. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Y el Evangelio es según San Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, y capítulo 4, versículo del 14 al 21. Esos son todas las lecturas para este tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces, comencemos con la primera lectura. Lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 2 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 10. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras
leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces, Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan a comer espléndidamente. Tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Al Cordero. Te alabamos, Señor. Esta lectura siempre me ha recordado el día en que, allí en donde vivo yo, en el reparto donde vivo, en Altamira Este, el 23 de diciembre de 1973, un año después del terremoto, en una placita que había donde ahora construyeron casas para venderlas, se celebró una misa y llegó toda la vecindad a la misa ese día. Llegó toda la vecindad. Yo, primera vez que iba a misa desde el día en que me casé. No había vuelto a ir a misa. Hasta ese día volví a misa. Interesante. ¿Ve? Volví a misa para dar gracias a Dios por habernos preservado del terremoto de 1972, como estaban también otros vecinos del reparto. Y realmente estábamos conmovidos. Y entonces esta lectura me recuerda eso. ¿Por qué? Porque esta lectura se da después que el pueblo ha regresado del exilio, encabezado por Esdras y por Nehemías, a quienes vinieron al frente del pueblo a reconstruir el templo y a repoblar y reconstruir Jerusalén y los pueblos destruidos por la guerra de los caldeos. Y la gente está conmovida. Hay una parte donde les dicen que no lloren, pero están llorando de emoción. Yo muchas veces he llorado de emoción ante el Señor, conmovido por una palabra, conmovido por una música. He llorado. La gente está llorando, está llorando. En ese momento el pueblo está reconociendo que el Señor, la misericordia, el amor, la fidelidad del Señor, escuchando lo que le están leyendo. Nehemías, los levitas, los sacerdotes,
ese día Sí. dedicado al Señor. Esta lectura, como todos los domingos, las lecturas que se proclaman, la primera lectura corresponde al Antiguo Testamento. Esta lectura hace el enfoque, claro, después del posexilio de Babilonia, que es donde se proclama ya la ley, la Torá. La Torá, se proclama la ley y es donde se da la identidad de un pueblo, donde se establece la identidad de un pueblo en la ley y comienzan a proclamar y a explicar y a meditar estas lecturas. Y es a través de la escucha que el pueblo está atento prácticamente, y es un acto solemne, litúrgico, solemne. Prácticamente es aquí comienza y se instaura prácticamente la religión judaísta, la religión judaica. Allí que se instaura. Y vemos cómo el pueblo, con qué devoción, con qué concentración, con qué atención, se presta a la escucha de la palabra, y contestan siempre, amén, amén, amén. Pero ese amén que significa, estoy de acuerdo, me parece bien lo que han proclamado, lo creo, ese amén. Entonces, ¿por qué aquí Nehemías entonces era el gobernador? Y Esdras es el sacerdote y escriba. Y aquí ya nos da una pauta, esta lectura, de que con qué solemnidad Esdras el sacerdote abre el libro, y todo esto, atención hermanos, porque tiene que ver con el Evangelio. Abre el libro y bendice entonces al Señor, y el pueblo cómo se postra rostro en tierra. Rostro en tierra. Vemos que este es un día consagrado al Señor, y cómo comienza a instaurarse esta nueva religión del judaísmo. La nueva religión, allí comienza la nueva religión del judaísmo, que está basada esta religión en el Antiguo Testamento, en la Torá, en la ley. Y esta es la identidad del pueblo elegido, el pueblo de Israel, la identidad con la ley. Allí comienza el todo. Allí comienza el todo hasta llegar a la proclamación del Evangelio de Jesús y por Jesús más adelante. Y así se instaura esta religión, que todo el mundo del judaísmo, donde todo el mundo, sí, en esta religión todo el mundo estaba esperando el Mesías. Todo el mundo, entonces, en esa época, todo el mundo estaba esperando el Mesías. Pero ahora, hermanos, esta es lo histórico de cómo viene evolucionando la palabra de Dios, la escucha, evolucionando la religión, el judaísmo, y para llegar al cristianismo. Esto es este proceso. Entonces, hermanos, ¿qué nos dice hoy esta lectura del Antiguo Testamento de nosotros? Que hoy día contamos con una religión cristiana centrada en Dios, en Cristo, en Jesús, el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, que viene a anunciar y a dar a conocer al Padre, centrada en eso, y que es el mismo Jesús el que nos habla hoy, no como antiguamente a través de los profetas, de los apóstoles, y es el mismo Jesús el que viene a predicar prácticamente el Evangelio. Eso es, se llama llevar esa secuencia para llegar hasta Jesucristo, al Evangelio de Jesucristo.
que es el que vamos a ver hoy en el Evangelio. En esta lectura hay cosas interesantes. Por ejemplo, dice el gobernador. ¿Por qué dice el gobernador? Porque no hay rey. El pueblo está todavía bajo el dominio político y militar de los caldeos, aun cuando al pueblo lo han permitido regresar a su tierra, a vivir conforme a su religión, conforme a su cultura, conforme a sus costumbres. Todavía no ha terminado el dominio político-militar que produjo la derrota a manos de Nabucodonosor. Entonces hay un gobernador, pero aquí los dirigentes espirituales, Esdras y Nehemías a la cabeza, están llevando al pueblo a algo que ahora nosotros practicamos, que es la lectura, la proclamación de los salmos, las oraciones, las peticiones. Yo por lo menos estoy en una etapa en el camino neocatecumenal en el cual todos los días en la mañana hago lo que se llama laudes, que es lectura de salmos, oraciones, evangelios, peticiones, oraciones, peticiones personales. Es decir, la comunicación con Dios. La comunicación con Dios a través de la lectura y de las oraciones. Eso es lo que estaban conduciendo en ese momento al pueblo que había regresado a su tierra. Y porque había que ordenarlo, porque venían de un pueblo pagano, Babilonia, un pueblo pagano, y venían, y habían otros que se habían quedado en Judá, y había que ordenar esto y ordenar las ideas, y había que conducir la vida de cada uno de ellos según la ley de Moisés, que era la expresión de la voluntad de Dios precisamente. Entonces había que ir estableciendo un orden, porque esta ley en ese tiempo era el pacto de Dios y la alianza concreta de Dios y su pueblo. Era el pacto. Desde ahí ya viene estableciendo un orden y ya se le viene dando forma a la religión del judaísmo hasta llegar al cristianismo en el Nuevo Testamento. Pasemos entonces al Salmo responsorial. Salmo responsorial número 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es santa y para siempre estable. Los
mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el responsorio nos dice: tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. El mejor alimento para mi ser, mejor que cualquier alimento material, son las palabras del Señor, que es lo que Esdras y Nehemías le han estado leyendo al pueblo de Israel en la primera lectura. Y así es para nosotros, pues. Por eso es que el Señor Jesús, los apóstoles, nuestros pastores, constantemente nos están diciendo que oremos, que leamos las Sagradas Escrituras, que proclamemos los salmos y las oraciones, que tengamos comunicación con Dios. Nuestro Dios, Yahvé, es el único Dios que tiene comunicación con su pueblo, y de esa manera Él está con nosotros, con sus palabras de vida eterna. Sí, este salmo lindo, el responsorio hermoso. Tú tienes, Señor, palabra de vida eterna. Y es precisamente, ese es el título del programa. Palabras, este programa, así se identifica, así se llama. Palabras de vida eterna, el programa de los domingos. Y bueno, sí, tiene que ver con la primera lectura, porque están leyendo la palabra, la ley, sí. La ley del Torá en la primera lectura. Y cuando dice la palabra es que tenemos que estar atentos a la escucha de la palabra. Atento y a la escucha de la palabra. Y si estamos atentos y a la escucha de la palabra, no es solamente para escucharla y que se quede por ahí. No, para hacer la vida, para hacer vida la palabra, para eso. Y este salmo tiene mucho, habla de la ley del Señor. Inmutables son las palabras, inmutables que no cambian, siempre son un eterno presente la misma. Siempre nos dice, son válidas, vigentes en un eterno presente. Y este salmo habla entonces de la ley, los mandamientos, los preceptos, habla de la voluntad de Dios. Esas son las palabras que más resaltan aquí de la ley. La ley del Torá, la que vimos en la primera lectura, la ley de Moisés, los mandamientos que quedaron escritos en piedra. ¿Ves? Dice, en los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos. Habla de preceptos. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y justos.
Que sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Miren qué lindo cómo concluye el Salmo. Ah, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. ¿Quién lo duda? El que ya tiene experiencia de este amor de Dios y su misericordia, ¿quién duda que Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra salvación? Nadie puede dudar eso hoy por hoy, cuando ya uno ha tenido una experiencia vivida, de vida, una experiencia con el Señor. Es una maravilla. Y aquí por eso dice, tú tienes palabra de vida eterna. Porque la palabra de Dios es eficaz, nunca regresa vacía, todo pasará, pero su palabra no pasará. Todo pasa, pero su palabra no pasará. Pero esa palabra, hacer la vida, encarnarla, es encarnarla como la palabra de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, acampó entre nosotros. Pues igual, esa palabra encarnarla y hacer la vida como Él se encarnó y hizo vida, nos enseñó todo, vino a enseñarnos la buena noticia. Eso es estar atentos, alerta, despierto a la escucha, atento a la escucha de la palabra para hacerla vida, porque esa es su palabra. Si la hacemos vida, se nos hace palabra de vida eterna. Fácilmente conquistamos la vida eterna si hacemos vida de su palabra. Ahí está el secreto y la clave para conquistar la vida eterna, hermano, en hacer vida esa palabra. Pasemos entonces a la segunda lectura de este domingo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo, porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo, cada uno en su lugar, según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, ustedes no me hacen falta. Por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios, y los más íntimos los tratamos con mayor decoro porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo, dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo, y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar
a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de curar? ¿Tienen todos el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una, ¿cómo podría decir? Magistral explicación de lo que somos nosotros como miembros del cuerpo místico de Cristo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Eso quiere decir que nosotros pertenecemos a un solo cuerpo. No podemos buscar por nuestra cuenta y desatendernos de los demás. Hermanos y hermanas, miembros de este cuerpo. Eso es lo que nos está diciendo San Pablo. Al hacer ese símil del cuerpo humano con el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico de Cristo. Porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos uno con Él, así como Él es uno en el Padre y uno en nosotros. Entonces nosotros tenemos que ser uno con todos nuestros hermanos y saber emplear los dones que el Señor, las cualidades que el Señor nos ha dado. Así como el ojo mira, o como el oído escucha, o como la mano toma, o el pie avanza. Así, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar, para lo cual Dios nos ha dado un don. Pero ese don no es para que yo lo aproveche solo en mi beneficio, sino en beneficio de todo el cuerpo. Sí, es linda esta lectura porque, como vos decías, es el símil del cuerpo humano que hace el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque como veíamos el domingo pasado en las lecturas, que esta es como una continuidad, siempre de los corintios, tenían problemas en esta comunidad, que se les había habido un derroche de dones y de carisma, y lo estaban mal utilizando y creando divisiones en la comunidad y creando tensiones. Entonces, de ahí, esta carta va dirigida por eso a esa comunidad, pero dirigida hoy día a nosotros, porque operamos y hacemos lo mismo que esta comunidad de Corintios. Entonces, esta es la diversidad, unidad en medio de la diversidad, es vivir en comunidad, es la comunión, la diversidad vivida en comunión. No es uniformidad, unidad en medio de la pluralidad, en medio de la diversidad, porque a cada quien se le da sus dones, cada quien tiene su función, cada quien tiene y su ministerio en la parroquia. Y nosotros, como fuimos bautizados, todos somos en el bautismo, recibimos el mismo espíritu, tenemos el mismo espíritu, el mismo Dios, y somos todos hijos de Dios. Nadie tiene más dignidad que otro, ni nadie tiene que aspirar o sentir envidia porque aquel otro tiene unos dones, el otro tiene otros dones, y querer tenerlo todo uno. No, y que esos dones tienen que ser puestos al servicio de la comunidad, pero al servicio armonioso, porque como bien dice ya la lectura, lo explica bien, que con nosotros, como hijos de Dios, como que hemos recibido un solo bautismo, formamos
parte de ese cuerpo místico que es la iglesia, cuerpo místico que es la iglesia, formamos parte. Todos somos necesarios con distintas funciones y todos somos complementarios y son necesarios. Uno no es que uno sea más importante que otro porque tenga el don de revelación, el don de bilocación, el don de sanación. No, todos tenemos que respetarnos, respetar nuestras funciones, nuestras misiones, nuestros dones, porque todos son necesarios y eso es lo que se llama la unidad en medio de la diversidad, en medio de la pluralidad. Eso significa vivir en armonía, en una comunidad de la iglesia, siendo Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo. Y todo eso es aplicable, todo lo que explica el Evangelio en detalle, que la mano no puede hacer la función de la cabeza y la mano necesita de todo el organismo, no podemos operar, no podemos vivir con un solo órgano, no, todo es necesario en nuestro organismo, todo es necesario e importante y todo tiene su propia función en nuestro cuerpo. Pues así, nuestras comunidades, así el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, porque todos somos hijos de Dios y tenemos un solo bautismo, un solo espíritu, un solo Señor, un solo Dios y debemos de vivir en armonía y utilizar estos dones y estos carismas, utilizarlos de la mejor manera, respetando unos a otros y respetando los dones de uno y de los otros, porque son necesarios. No los malutilicemos para crear divisiones y tensiones en las comunidades, no. Uno tiene el don de canto, de ser salmista, otro el don de la palabra, otro el don de ser responsables, por ejemplo, el don de todos. Hay don para todos, y no hay una sola persona, hermanos, que no tenga dones, que el Señor no le haya dado dones, no, y tampoco quedarnos con los dones allí, solo para nosotros, es al servicio de la comunidad y al servicio en armonía, con el respeto mutuo, y todo porque somos hijos de Dios y estamos bautizados con un mismo espíritu. Escuchándote, Normiliana, sobre por qué San Pablo dirige esta carta, se me ocurría preguntarte, ¿y ahora es diferente a como era en ese tiempo? Igual seguimos siendo igual al pueblo antiguo de Israel, de dura cerviz. Seguimos siendo igual, Manuel, pero con un nivel más de conciencia, seguimos siendo igual, pero con mayores oportunidades de conversión, de recibir la palabra, de iniciación, de apropiarnos de ella, de iniciación cristiana, de todo, con oportunidad de ser diferentes y de cambiar el giro de nuestra vida. El egoísmo impera sobre el amor, que es la fuente de esa unidad. Pero no debemos de cansarnos, escuchar la palabra hasta lograr que permee nuestra alma y nuestro corazón y lograr ese cambio en cada uno de nosotros, que esa es la esperanza que no defraude y la esperanza futura. Pasemos entonces, hermanas y hermanos, a la alabanza musical para regresar con la proclamación del Santo Evangelio. La salvación de Dios está presente en la acción del Señor para todo aquel que quiera conocerla en Él, para todo aquel que quiera conocerla en Él.
De nuevo, hermanas y hermanos, en Palabras de Vida Eterna, aquí en Extra Plus, con nuestra hermana Normiliana Martínez, ahora para proclamar el Santo Evangelio de este domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos la transmitieron los que las vivieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de San Lucas, que se proclama hoy en la Santa Eucaristía, que abarca versículos de dos capítulos diferentes. Capítulo 2, 1 y el capítulo 4. Sí. En el primero él explica a Teófilo cómo él ha investigado, ha venido investigando, hablando con los apóstoles, con la Virgen María, con quienes vieron las maravillas que Jesús hizo durante esos 3 años de su ministerio mesiánico. Y luego pasa a exponernos lo que pasó en la sinagoga de Nazaret, y después de explicar que Jesús, luego que fue bautizado, que fue al desierto, donde enfrentó las tentaciones del demonio, y de ahí regresó ya a hacer su obra de salvación. ¿Sí? Y llega a Nazaret, donde él había vivido con su mamá y con su padre adoptivo, San José. La gente lo conocía. Dice que Nazaret era un pueblito pequeño, tenía 400 habitantes, todos se conocían. Y naturalmente todos conocían a Jesús. Jesús
tenía un tiempo, no se especifica qué tiempo, de no vivir ya en Nazaret. ¿Ve? Y cuando regresa ya convertido en un maestro de una fama inmensa, y es cuando toma el libro de Isaías y lee ese pasaje para hacer una revelación, a su pueblo donde él creció, que esa lectura ese día se cumplía en él. Se refiere a mí, yo soy. Yo soy el que soy. Soy el que soy. Sí, este evangelio está centrado precisamente en la centralidad de la palabra de Dios. Como decíamos, después del bautismo, después del primer milagro en la boda de Caná, ahora es el ministerio y la predicación de Jesús en Galilea. Pero está centrada ya en la centralidad de la palabra de Dios. Ya aquí ya se cumplen las promesas del Antiguo Testamento, donde vendría el Mesías, el ungido de Dios, el Hijo de Dios hecho hombre, y aquí ya está en persona, y haciéndolo todo en persona, ya no a través de los apóstoles, como se fue conociendo toda la palabra de Dios, ya no a través de los profetas, de los apóstoles, no. Ahora es en persona el mismo Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, el esperado por una buena parte del pueblo de Israel, del pueblo judío, el que vino por ofrecer la salvación a toda la humanidad sin distingo. Ahora eso está centrado en esa centralidad de la palabra de Dios. Ahora el mismo Jesús, cuando cuando desenrolla el libro, ya no es el sacerdote, ya no son los levitas, ya no es ninguno de ellos los que están proclamando la palabra, la ley del Torá. No, ahora es el mismo Jesús que llega a la sinagoga y, como era costumbre de los sábados, y se puso en pie a hacer la lectura. Desenrolló el libro de Isaías. Ese mismo evangelio es el que se proclama los Jueves Santos, lo recuerdo. Y vino él y desenrolla, y ya no queda la palabra solo escrita en pergamino, ni en piedra, ni en nada. Ahora es el mismo Jesús el que proclama esta palabra. Y desenrollando el libro, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Sí, desde el tiempo del bautismo, ya el Espíritu de Dios se posó sobre él. Y allí es, con el poder del Espíritu, es que lo impulsó a las tentaciones del desierto, y después de las tentaciones viene a predicar a Galilea. Todo comienza en Galilea, dice. Y aquí él desenrolla entonces el libro, y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Y así fue. Él me ha mandado a anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia. Y ese año de gracia es para anunciar todo, significa todo ese reino de gracia. El reino de gracia, de perdón, de amor y de misericordia. Eso significa anunciar el año de gracia. Él viene a instaurar ese reino de gracia, de perdón, de misericordia. Y una vez, hoy, dice él mismo, vuelve a enrollar el libro y lo devuelve. Toda la gente tenía los ojos fijos, dice, en él. Y él dijo, atenta a la gente, como diciendo: este es el Mesías, este es el que esperábamos. Sí, este es el Hijo de Dios hecho hombre. Este es el que viene a anunciar que Dios comienza ya a ser rey
y que esto lo realiza a través de Él mismo y especialmente por los pobres que han sido sus preferidos siempre. Y te concluye diciendo, hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. Soy yo, ese que estaban esperando. Soy yo el Mesías. Y eso lo dice con el poder del Espíritu que ha recibido. Es el mismo Espíritu que lo dice. Y bueno, entonces, ¿qué quiere hacer San Lucas con este evangelio? La verdad que quiere acercar el evangelio a todos aquellos cristianos que son amigos y seguidores de Cristo. ¿Por qué? Teófilo significa amigos de Cristo, y ese Teófilo somos cada uno de nosotros. Así de simple. Ese Teófilo significa amigos y seguidores, amigos de Dios. Amigo de Dios significa la palabra Teófilo. Y ese Teófilo es una figura que se utiliza figurativamente para indicar que nosotros también somos esos seguidores y amigos de Dios. Y este evangelio es para ubicar al lector y al oyente del evangelio, que sientan que el evangelio está dirigido directamente a nosotros, el evangelio. Este es el valor de la buena nueva, el arranque, y este es el fundamento del evangelio, de la buena nueva. Si bien es cierto que Cristo es parte de la historia, sí, es historia, pero es parte de esa historia acomodada a los contextos, a los distintos contextos de vida. Y bueno, este evangelio destaca esas enseñanzas del evangelio, y sabemos que la palabra de Dios primero fue oral, primero fue a través de los profetas, después se hizo de una manera oral, a través de los apóstoles, oral, después fue escrita, como queda en el libro sagrado, escrita, y también pronunciada por Él mismo, y por eso en su vida, en su ministerio y en su vida de su ministerio, pronunciadas por Él mismo. Por eso aquellas palabras cuando dice, hoy mismo que estarás conmigo en el paraíso, los últimos serán los primeros, los humillados serán ensalzados, todo eso que nos iba quedando de su palabra, pues las íbamos creyendo y nos íbamos hasta plasmarla por escrito en ese libro sagrado. Allí está la palabra encerrada, toda la palabra de Dios, que de distintas maneras fue manifestada a nosotros, a su pueblo, a nosotros, ahora su pueblo. Lo que dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret ante sus vecinos, sus antiguos vecinos, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres, para anunciar la liberación a los cautivos del pecado y también los cautivos de las cárceles, y la curación a los ciegos, a los que no vemos, a los que tenemos enfrente la gloria y no la vemos. No la vemos porque no la queremos ver. Eso es lo que dijo Jesús en la sinagoga de Nazaret y nos lo dice hoy a nosotros. Te ruego, Normiliana, la oración final. Padre Santo, Eterno, Todopoderoso, Dios uno y trino, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor, por todas tus enseñanzas, porque nos has revelado toda la buena nueva de tu evangelio, de tu palabra, porque tú mismo eres esa palabra, el Hijo de Dios hecho hombre y la palabra encarnada, que viniste a acampar con nosotros y quedarte con nosotros hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Te quedaste. Gracias, Padre, por tanta entrega y fidelidad
para con nosotros, pero regálanos la gracia de poder hacer vida esta palabra que es palabra de vida eterna. Estamos claros que si le hacemos vida es palabra de vida eterna, que alcanzamos la eternidad cumpliendo y viviendo tu palabra, haciendo la vida, Señor. Y te damos gracias porque también hemos sido ungidos con el mismo Espíritu que tú, Jesús. Hemos sido ungidos por el Espíritu, que pertenecemos a tu iglesia, formamos parte del cuerpo de la iglesia, que somos hijos adoptivos de Dios, que somos herederos y coherederos. Gracias, Padre. Sí, gracias porque tú mismo has venido a ser nuestro maestro, tú mismo has venido a transformarnos, a transformar nuestra vida. Queremos que nos regale la gracia de dejar todo atrás, ya no ver hacia atrás, sino hacia esa vida nueva y ese cielo nuevo, Señor. Gracias por tu evangelio, Señor. Permítenos que tu palabra hagamos vida y te glorifiquemos con nuestras buenas acciones, Señor. Queremos convertirnos, queremos ser mejores, queremos conquistar la vida eterna. Señor, regálanos todas tus gracias, las gracias para vivir también en armonía con nuestras comunidades, la gracia para usar la mejor manera nuestros dones y carisma que nos has regalado para poder respetar a los hermanos, Señor, poder respetar sus dones, sus funciones, Señor, y no creer en ellos. Gracias, Padre, todas estas enseñanzas en esa segunda lectura y el Evangelio que son muy enriquecedoras, Señor. Te pedimos, Señor, que derrames abundantes bendiciones en este canal, en su personal y en sus familias, en los hermanos televidentes y sus familias, Señor, en la familia de Manuel, en mi familia, Señor, para alcanzar nuestra conversión hoy, aquí y ahora, Señor. Y a ti, Madre Santísima, también te pedimos que intercedas en todas nuestras necesidades físicas, espirituales y materiales, en nuestras necesidades personales y las del mundo entero, en las de Nicaragua. Te pedimos por la paz, por la prosperidad de nuestra patria, Señor. Te pedimos todo esto, te lo pedimos en nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Gracias, hermanas y hermanos. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí.